Apreciados amigos, es un gusto saludarles una vez más y participar de este estudio titulado El juicio ha llegado. Es la lección número 12 de esta serie de 30 lecciones. Quiero invitarles a orar antes de continuar con nuestra lección. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por este espacio que nos regalas para meditar en tu palabra. Danos sabiduría, Señor, entendimiento para entender tus consejos y también ponerlos en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, los cristianos están familiarizados con la expresión juicio final. Pero la Biblia afirma que habrá un juicio. La Biblia afirma que habrá un juicio que en realidad tendrá varias fases importantes. Por la expresión juicio final entendemos un juicio general de todos los justos y de todos los malos. Jesús volverá al mundo al final de los tiempos. Así lo declara la palabra de Dios. ¿Para qué vendrá? Para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio llamado público, universal, último, es necesario, mis amigos, para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo y también alegrar a los justos. Por lo tanto, la Biblia nos hablará de esto en esta lección. Veamos ahora la primera pregunta de nuestra lección en este día. Hechos 17:31, la Biblia dice: ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La Biblia aquí responde la siguiente pregunta: ¿qué acto serio y trascendental realizará Dios? Ese acto serio será que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuántos comparecerán ante ese juicio, mis queridos amigos? En Romanos 14, 10 y 12, la Biblia dice: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros daremos cuenta. ¿Qué se ventilará en ese juicio, mis queridos hermanos? ¿Qué se ventilará en ese juicio? En 2 Corintios 5:10 la Biblia responde: todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando estuvimos en vida. Todo lo que hicimos, todo lo que realizamos minuciosamente se participará, mis hermanos, de eso que hicimos. Se dará el pago de acuerdo a lo que realizamos, de acuerdo a lo que obramos. Cuán importante es tomar buenas decisiones cada día, de manera que nuestra vida pueda ser diferente y podamos honrar siempre el nombre de nuestro Dios. Veamos ahora las tres fases del juicio final. ¿Cuáles son estas tres fases del juicio final? En 1 Pedro 4:17 nos habla de la primera fase y dice que la primera precede al segundo advenimiento de Cristo y trata el caso de los que profesaron ser leales a Dios. La segunda fase trata el caso de los infieles y los ángeles rebeldes. Esta fase la realiza Cristo, ¿sí? Y los redimidos durante el milenio. Así lo declara 1 Corintios 6, 2 y 3 y Apocalipsis 24. La tercera fase es la ejecución del juicio, la destrucción final de los infieles. Esto está escrito en Apocalipsis 29. Y también aquí se presenta la recompensa feliz de los fieles. Así lo dice Apocalipsis 21, 7. Por lo tanto, mis hermanos, la primera fase del juicio está registrado en 1 Pedro 4, 17, donde dice que precede al segundo advenimiento de Cristo y trata el caso de los que profesaron ser leales a Dios. Y la segunda fase, repetimos, trata el caso de los infieles y los ángeles rebeldes.
es donde en esta fase la realizan Cristo y los redimidos durante el milenio. Y la tercera fase mencionamos que es la ejecución del juicio, la destrucción final de los infieles y la recompensa final de los fieles, la recompensa feliz de los fieles. Es importante entender estas tres fases del juicio. ¿Quién es el juez, mis queridos hermanos? Daniel 7, 8 y 9 nos revela que Dios el Padre ocupa el lugar del honor en el juicio, pero que ha dado al Hijo la tarea específica de juzgar. En San Juan 5:22 también la palabra de Dios dice, y Jesús explicó que el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Mis queridos hermanos, la Biblia es un libro que responde atinadamente para que nosotros podamos entender en este tiempo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora veamos en qué se basa el juicio. Se basa en los registros asentados en los libros del cielo. Sí, en los libros del cielo que son, número 1, el libro de la vida. Apocalipsis 20:12 dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Veamos el siguiente libro. El siguiente libro se llama el libro de memoria. Fue escrito un libro de memoria, dice la Biblia. Fue escrito ante él en favor de los que reverencian al Eterno, ¿sí? Y piensan en su nombre. Malaquías 3:16, así lo declara. Pero también tenemos un tercer libro, y esto está registrado en el libro de Hechos 3:19. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos, mis hermanos, también el libro de los pecados. Por lo tanto, ¿en qué se basará el juicio? Tenemos estos tres libros, el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de los pecados. ¿Quiénes son los testigos? Eclesiastés 5:6 dice la Biblia, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas ante el ángel que fue un error. ¿Quiénes son los testigos? La Biblia declara en Eclesiastés 5:6 que son los ángeles. ¿Cuál es la norma usada para el juicio, queridos amigos? En Santiago 2:12 la Biblia presenta, así hablad y así obrad, con los que habéis de ser juzgados, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quiero leer una vez más este precioso versículo de Santiago 2:12 y dice la Biblia, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cuál es la norma usada para el juicio? La Biblia nos declara en Santiago 2:12 que es la ley de Dios. Esta es una pregunta importante. ¿Quién es el abogado e intercesor? En Romanos 8:34 tenemos la respuesta. Dice la palabra de Dios, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además intercede por nosotros. Y la Biblia en 1 Juan 2:1 dice, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Mis queridos amigos, en la primera parte del juicio, antes del advenimiento, Cristo actúa como abogado intercesor. Luego, como juez, desciende a ejecutar la sentencia. Esto es importante entenderlo. ¿Qué garantía hay de una justicia verdadera? Hoy en día vivimos injusticias. Vemos que existen los jueces, pero aún así no están haciendo lo correcto. Pero ¿será que Jesús es un Dios? ¿Jesús es un juez justo? Segunda de Timoteo 4:8 nos dice que Dios es el juez. En Romanos 2:2 dice que el juicio es justo.
Y el que participa del juicio es justo, que es Cristo Jesús. En Romanos 2:11 dice que es un juicio sin favoritismo. Mis amados hermanos, cuán importante es ahora que estamos con vida hacer lo correcto. Y si nosotros hemos fallado, hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien perdona nuestros pecados. Cuán importante es eso todos los días. Ir a los brazos de Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? Número 1, debemos de reconocer que habrá un juicio divino en el cual todo será considerado. Eclesiastés 12:14 dice: Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Número 2, ¿qué debemos de hacer? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de sus mandamientos, para que por los méritos de Cristo seamos nosotros justificados. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Cuando la Biblia dice esto, es que nosotros debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de sus mandamientos, para que por los méritos de Cristo nosotros ahora seamos justificados, queridos amigos. ¿Qué es lo que más debemos de hacer? No debemos de temer al juicio, sino que debemos de confiar en Cristo y en su palabra. Así lo dice San Juan 5:24. Lee conmigo lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Qué maravilloso pasaje. Y en 1 de Juan 4:17 dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Por eso ahora debemos de confiar en Cristo Jesús, así como lo dice Romanos 12:1 y 2, que debemos de tener la plena confianza en Cristo, porque Él es nuestro abogado ahora mismo. Pero la Biblia ya lo hemos estudiado, que Él mismo será el juez, por lo tanto, Él será un juez justo y misericordioso si vivimos de acuerdo a su voluntad ahora mismo. Mis hermanos, ¿qué más debemos de hacer? Debemos de aceptar a Jesús como nuestro abogado e intercesor. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, la Biblia dice: por eso puede salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva, mis queridos amigos. Hoy debemos de estar en comunión con Dios y en confianza con Él. ¿Cuál debe ser tu decisión en este día? Ante la realidad del juicio, realidad del juicio divino, ¿quieres aceptar a Jesús como tu abogado e intercesor? ¿Deseas que Él te defienda? ¿Deseas que Él sea tu intercesor hoy en día? Es necesario entregar nuestra vida completamente a Cristo Jesús. Confíale tu vida completamente a Él. Confíale tu vida. Por otro lado, al terminar, quiero decir lo siguiente. La palabra de Dios establece que al final del periodo profético de los 2300 años, el santuario celestial será purificado. Daniel 8:14. Ahí lo declara la palabra de Dios. El santuario terrenal era el templo del culto de los judíos. Una vez al año, mis queridos amigos, una vez al año se realizaba en ese santuario una importante ceremonia de juicio. La Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario. Hebreos 8:2 y 5. En el cielo está el verdadero santuario. La purificación del santuario celestial no es otra cosa que el comienzo del juicio divino de los fieles. Este juicio, mis amigos, ya comenzó, ya inició. ¿Cuándo? Al empezar
más bien al finalizar los 2300 años, o sea, en 1844. Del año 1844 en nuestros días y hasta la venida de Cristo, hermanos, esta profecía se cumplirá. Por lo tanto, hoy es el día de buena nueva, porque todo lo que hacemos está siendo escrito. Es mi deseo de oración que tú puedas entregarte a Cristo, de manera que cuando Cristo venga, en ese juicio se revele que tú y yo estaremos en el reino de los cielos por toda la eternidad aquí en la tierra. Porque como estudiamos en las lecciones pasadas, estaremos 1000 años en el cielo. Y después de que la tierra sea purificada al final de los 1000 años, viviremos por toda la eternidad. Pero ante este estudio, acepta a Jesús como tu abogado e intercesor ahora mismo. Yo quiero invitarte a orar, concluir con una oración en esta lección. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias por motivarnos para que entreguemos nuestra vida a ti y aprovechemos el tiempo en este momento. Quiero pedirte, Señor, en este momento que bendigas a mi hermano, a mi hermana, donde quiera se encuentre. Pon tu mano sobre él, sobre ella, que tu paz reine en su corazón y ante esta oportunidad de la vida que nos regalas, podamos hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.